Para mí este tema de la eternidad es un tema que a mí me apasiona, me gusta este tema. Y me gusta porque ustedes y yo somos seres eternos. Ustedes y yo somos seres eternos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, aunque tenemos una manifestación física, es decir, este cuerpo, estos huesitos y estas carnitas, como decía el presidente, tienen una manifestación física, pero lo que hay dentro de ustedes, lo que hay dentro de nosotros, es indestructible, es eterno. ¿Qué significa esto? Significa que el día que este cuerpo deba ser enterrado o quemado, ese no es el fin de la historia. Ese no es el fin de la historia. Hay algo más allá después de esta vida. Y ese alguien es Dios. Dios es eterno. Y la idea de Dios es que nosotros fuimos diseñados para ser llenos de lo eterno. Nosotros fuimos diseñados para llenarnos de lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Es la paz, el gozo, es la fortaleza espiritual, es la libertad de temores, de angustias, de miedos. Eso es lo eterno. ¿Y qué significa ser cristiano? ¿Qué sentido tiene esto que nosotros hacemos en esta mañana? El sentido es que nosotros aprendamos de lo eterno, porque aunque fuimos diseñados para llenarnos de lo eterno, hay mucha gente que es ajena a lo eterno, es ajena a lo espiritual. Nosotros en la actualidad, como estamos viviendo, como está el mundo, nosotros a veces no conocemos la paz. Hay gente que no conoce la paz. Hay gente que no conoce el perdón. Hay gente que no conoce el amor. En una ocasión a una persona la abrazamos y empezó a llorar. Y, pero ¿por qué lloras por un abrazo? Decía, porque es que yo fui muy maltratado de niño. Me maltrataron mucho. Y entonces como me maltrataron y como sufrí todos estos vacíos de soledad, de aceptación, etcétera, etcétera, para mí es extraño que alguien me abrace y más alguien desconocido. De esta persona conocía el dolor, conocía el rechazo, conocía la falta de estima, pero no conocía el amor. Y en este mundo, es normal que la gente esté llena de eso. Es normal que las personas estén llenas de la angustia, de temores, de inseguridades, de inadecuaciones, de conflictos. Eso es normal en este mundo. Pero tú no fuiste diseñado para llenarte de lo que es normal de este mundo. Tú fuiste diseñado para experimentar, para ser lleno del amor de Dios, para ser perdonado, para ser sanado, para ser restaurado, para ser liberado de la angustia, de la ansiedad, de la inseguridad. Pero por eso nosotros necesitamos conocer lo eterno. Dígale que tiene al lado, necesitas conocer lo eterno. Porque cuando tú conoces lo eterno, cuando tú empiezas a llenarte de lo eterno, entonces empiezas a sanar. Y por eso en esta mañana y en este mes queremos estar hablándoles acerca de lo eterno. Hay tres palabras en la Biblia, que son preciosas y maravillosas. La Biblia nos habla acerca de la fe, la Biblia nos habla acerca de la esperanza y la Biblia nos habla acerca del amor. Tres palabras maravillosas, tres palabras preciosas. ¿Cuál es la primera? La fe. ¿Cuál es la segunda? La esperanza. ¿Y cuál es la tercera? Gracias, Marlecita. El amor. Y la Biblia dice que el mayor de ellos
es el amor. Pero en esta mañana quiero hablarles de la esperanza. Ahora, la esperanza que tenemos nosotros se basa en lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia es el único libro, escuche bien, la Biblia es el único libro que su contenido mayormente es profético. ¿Qué significa la profecía? Lo que pasa es que el mundo nos ha enseñado a tenerle miedo a la Biblia. Porque si nosotros tenemos miedo a la Biblia, entonces la rechazaremos. Y si la rechazamos, estamos en ignorancia. Y al estar en ignorancia, entonces nos llenamos de muchas cosas que son ajenas a lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque en la década de los 80, siendo yo muy niño, salió una película que se llamaba La Profecía. Y era una película de terror, de miedo. Los de los 90 dirán, no, este pastor es un dinosaurio, pero esa película de La Profecía era una película de terror, de miedo. Y entonces nosotros fuimos asociando la palabra profecía ¿con qué? Con el miedo, con algo que asusta. Así sucede con la palabra apocalipsis. La gente ¿con qué asocia la palabra apocalipsis? Destrucción, muerte, miedo. ¿Sí? Por eso, cuando alguien tiene un problema con su esposa por una escena de celos, lo que dice, lo que sea, dice, no, me llegó el apocalipsis. ¿Cierto? O sea, me llegó la destrucción. Pero ¿sabe qué significa la palabra apocalipsis? Significa revelación. Que revelación en la Biblia significa correr una cortina. ¿Qué sucede cuando usted abre las cortinas de su casa? Entra la luz. ¿Y que entra la luz a casa es malo o es bueno? Es bueno. Así que no tengas miedo a la palabra de Dios. Dígale que tiene al lado, dígale, no tengas miedo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que hace es liberarnos del miedo, liberarnos del temor, liberarnos de la inseguridad para que podamos ser sanados. El propósito de Dios con tu vida es que seas sano. Ahora, la sanidad no es solo física, también hay sanidad espiritual, hay sanidad emocional también. Pero lo único que nos puede sanar a nosotros es la palabra de Dios. En este mundo no podemos sanar. Este mundo está lleno de angustia, de miedo, de inseguridad. Este mundo está lleno de desazón, de desesperanza. Por eso yo esta mañana quiero hablarles acerca de la esperanza que tenemos. Y por eso el mensaje de esta mañana lo he llamado al encuentro con Dios. Al encuentro con Dios. Porque hay un hecho innegable que tú y yo vamos a experimentar en algún momento en nuestras vidas. Nosotros a veces asociamos la muerte con las personas mayores. Y entonces a veces consideramos que son las personas mayores las que van a morir primero que nosotros. Pero hay un hecho que la Escritura nos enseña y es nadie sabe el día en que se va a ir, en que va a partir de este mundo. Nadie lo sabe. Y por eso nosotros, si sabemos, esta vida es una preparación para la eternidad. Esta vida es una preparación para la eternidad. En esta vida, la idea es que tú aprendas cómo se vive allá, cómo es el cielo. Y entonces aprendiendo cómo es el cielo, empecemos desde dónde? Desde ahora a despojarnos de todo lo que es ajeno al cielo. Por eso la Biblia nos enseña a amar, la Biblia nos enseña a perdonar. Esa es la parte donde usted decía, amén. La Biblia te enseña a perdonar, la Biblia te enseña a amar, Dios te enseña a tener gozo, a tener alegría en el corazón, porque eso es lo que es el cielo. En el cielo no hay depresión, en el cielo no hay tristeza,
En el cielo no hay angustia. Dijo el salmista Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, ¿cierto? Pero usted no puede esperar, no, yo aquí en la tierra, al que me la hace, me la paga, pero cuando esté en el cielo, perdonaré. Usted no puede decir, no, aquí en la tierra, yo un clavo saca otro clavo, pero en el cielo sí tendré paz con todos. Sino que la idea es que cada uno de nosotros empiece a vivir lo eterno aquí en la tierra. Porque reitero, ustedes y yo, somos seres eternos. El libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en cada uno de nosotros. Ustedes y yo fuimos diseñados para funcionar con lo espiritual. Ese es nuestro diseño. Funcionar con lo espiritual. Para eso te hizo Dios. Es como la diferencia entre un carro a gasolina y un carro a diésel. ¿Qué sucede cuando tú a un carro que está diseñado para funcionar con gasolina le pones diésel? Dañas el motor, lo dañas, lo destruyes. Así es la vida del ser humano. Por eso mucha gente está allí estresada, está allí desesperada, tienen deseos de suicidio, han intentado el suicidio, viven amargados, no tienen buena relación con sus seres queridos, etcétera, porque fuimos diseñados para funcionar con lo espiritual, a gasolina. ¿Y qué le hemos puesto nosotros? Le pusimos diésel. Y entonces el corazón se deteriora. Por eso este es un mundo que no tiene esperanza. Este es un mundo que no tiene esperanza. Hace más o menos como unos 5 o 6 años leí la historia de un joven, más o menos unos 14, 15 años, estaba aún en el colegio, que recurrió al suicidio y dejó una nota a su familia, a sus padres. Y en la nota decía: no tengo esperanza, este mundo está dañado, este mundo está podrido, no quiero ser parte de él, y por eso recurrió al suicidio. Es una realidad. El asunto es que este joven fue más fuerte la realidad que la esperanza, que la fe. Por eso les hablaba de esos 3 principios. La Biblia dice: hay fe, hay esperanza y hay amor. Dice, el mayor de ellos es el amor. Porque de acuerdo a lo que vamos a compartir hoy, cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, entonces ya no se necesitará fe, ya no se necesitará esperanza, pero sí necesitaremos amor. En el cielo, el único principio de esos 3 que va a permanecer es el amor. No les gustó mucho eso, pero dígale al que tiene al lado, dígale: te amo. Pero dígaselo bien, oiga, lo amo. No, no, no. Como el político, no, que yo, presidente, lo amo. No, no, dígaselo con amor. Dígaselo con cariño, dígale: te amo. Dígale: te amo en el amor de Cristo, entonces, y para que no sea una declaración amorosa, ¿no? Pero el amor te sana, el amor te limpia, el amor te transforma. Y hay una esperanza que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La esperanza que tenemos es que cuando llegue el día de nuestra muerte, nosotros pasaremos a vivir y habitar en la plenitud de la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Le preguntaron a un líder socialista soviético en la década de los 90, cuando aún existía la Unión Soviética. Le preguntaron: ¿qué sucede después de la muerte? Y él dijo: nada. Lo único que vas a encontrar es la nada. Dejas de existir, ahí se acabó todo. Pero la Biblia nos enseña, y no solo la Biblia, sino más de 300,000 testimonios de personas a lo largo y ancho del mundo que tuvieron una experiencia con la muerte. Algunos
muerte de segundos, otros muerte de minutos, otros muerte de horas y muerte de días en otros casos. De personas que murieron, médicamente se certificó su muerte, pero después volvieron a la vida. ¿Y sabe qué testificaron esas personas? Que más allá, que después de esta vida hay algo. Hablaron de experiencias con sus seres queridos, hablaron de muchas cosas. Pero ¿sabe qué hablaron sobre todo? De una paz sin límites, de una paz que nunca habían experimentado en esta vida. Y en muchos de esos casos las personas decían, yo me quería quedar allá, yo ya no quería regresar, yo me quería quedar. Una paz, una plenitud, una presencia, un sentido de felicidad, de propósito, que yo no quería volver a esta vida. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Dios quiere darte gozo y paz a tu corazón. Por eso necesitamos un encuentro con Dios. Y en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol está abordando una pregunta muy interesante que tienen muchas personas. Y es, ¿qué sucede cuando alguien muere? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Algunos han formulado la reencarnación, ¿no? Tú mueres y reencarnas en otro ser, ¿cierto? Otros han formulado el nadaísmo, no pasa nada, usted se murió, ya se acabó todo. Ahí ya quedó la nada. Otros dicen, no, usted queda como un fantasma vagando por ahí, por el mundo, asustando a todo el mundo, jalándole las cobijas a su suegra, bueno, etcétera, muchas cosas formulan allí. Pero hay una verdad bíblica, hay una verdad que nos enseña la palabra de Dios y el apóstol está explicándole a la gente qué es la muerte y qué sucede cuando morimos. Y no solamente eso, sino les enseña también acerca de nuestra esperanza como creyentes. Y esa esperanza le va a usted a ayudar a purificarse. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué significa purificarse a sí mismo? Bueno, tenemos la obra del Espíritu Santo que nos purifica. Hay cosas que nosotros no podemos vencer. Hay hábitos, actitudes, pensamientos que humanamente no podemos lidiar con ellos. Hemos buscado ayuda, hemos buscado apoyo psicológico, psiquiátrico, médico y no hemos encontrado ayuda, no hemos encontrado salida. Solo el Espíritu Santo puede purificarnos de ciertas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo nos purifica, entonces Él también dice, el que tiene esta esperanza, la esperanza que vamos a hablar hoy, el que tiene esta esperanza dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que usted empieza a tomar decisiones, buenas decisiones en su vida. Perdonar es una de ellas. Amar es otra de ellas. Ser feliz es otra de ellas. Tener paz con otros es una de ellas. Soltar el estrés, soltar la autosuficiencia, soltar el orgullo, soltar la amargura es una de ellas. Dígale que tiene al lado de un codacito, dígale no te amargues. De pronto necesita escucharlo. Dele otro y dígale no te amargues. Y dice, el que tiene esta esperanza se purifica, es decir, empieza a entender que tiene que soltar ciertas cosas. ¿Para qué? Para encontrarse con el Señor. Y dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Dele un aplauso al Señor, por favor. ¿Estaremos cuándo? Para siempre con el Señor. Tome su Biblia y diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, y yo la creo. Es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito. Edificarme, limpiarme, llenarme. Diga, con ella voy a renovar este entendimiento. Haga así, este entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y entonces este episodio que estamos leyendo acá, la Biblia fue escrita en un contexto del judaísmo. Y este pasaje específicamente que estamos leyendo se está refiriendo, como un pasaje que se encuentra en Efesios, se está refiriendo a la ceremonia matrimonial de los judíos. ¿Cómo son nuestros matrimonios en la actualidad? Venga, vámonos a vivir, hágale, se fueron, ¿cierto? Pero el matrimonio es una institución preciosa en la Biblia, sobre todo en la Biblia, no en nuestra cultura. De hecho, de 5 matrimonios que se realizan en nuestra sociedad actual, 4 se divorcian en los primeros 5 años. Porque muchos no han entendido el significado del matrimonio. Muchos no han comprendido el significado del matrimonio. ¿Cómo funcionaba el matrimonio en la Biblia? Que es de donde se basa este pasaje y lo que les voy a explicar hoy. El hombre encontraba a una mujer, la escogía, o en muchos casos los padres escogían la pareja de sus hijos. Y entonces llegaba este joven, y le decía, llegaba como una corte donde llegaban con lo que llamamos actualmente una dote, ¿no? Entonces llegaban con monedas de plata, de oro, llegaban con becerros, con ovejas, etcétera. Llegaban no para comprar la mujer, como históricamente se ha malentendido, sino era un reconocimiento porque la mujer ocupaba un lugar muy importante en la familia, pero se iba a ir. Y entonces era una especie de compensación, no era un pago, era una compensación por la salida de la hija de casa. Pero sucedía algo muy interesante y era que luego de escoger a la mujer, el joven no era que se casaba inmediatamente, no. ¿Sabe qué sucedía? Él se iba con su papá. Y la mujer seguía ahí en casa de sus padres preparándose para sostener un hogar. Y el hombre, el joven, vamos a hablar del joven, lo que hacía era que se iba a casa de su papá le daba un terreno y él edificaba la casa donde iba a vivir con su esposa algunos dicen durante un año, tal vez podía durar un año, año y medio, construyendo su casa, edificando su casa donde iba a vivir con su esposa. Por eso la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Porque el Señor vino por primera vez, se manifestó a nosotros, pero ¿qué hizo el Señor? ¿Nos llevó con Él? ¿Qué hizo el Señor Jesús? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús dijo esto, dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Lo mismo que sucedía en el matrimonio judío. La escogió, nos escogió a nosotros. Dígale al que tiene al lado, dígale, el Señor te escogió. Él nos escogió a nosotros, pero se fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Pero mientras el joven estaba preparando la casa para su esposa, la esposa, ¿qué estaba haciendo? Se estaba preparando, porque el joven le decía a la mujer, le decía, yo voy a volver por ti.
Ay, pero dígame cuándo, no, no sé cuándo, pero yo voy a regresar por ti. Y en ese tiempo, la mujer que estaba haciendo, preparándose. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 específicamente, hay una historia donde el Señor habla acerca de que cuando él iba, cuando llegaba el novio a buscar a su esposa, había unas mujeres vírgenes con unas lámparas, porque usualmente llegaban de noche. Y durante ese tiempo la mujer tenía que estar esperando a su futuro esposo. Tenía que estar esperándolo. Porque anhelaba vivir con él. ¿Cuántos anhelan vivir con el Señor? La pregunta es, si el Señor viniera hoy, ¿cómo te hallaría? ¿Te hallaría preparado? ¿Te hallaría limpio? ¿O te hallaría, como dijo también ese salmista Ricardo Arjona, cuando dijo, Jesús, no vengas a la tierra, quédate allá arriba? La idea es que cuando el Señor venga, cuando tú tengas, por eso el mensaje hoy se llama el encuentro con Dios. Puede que el Señor venga hoy por ti. Puede que el Señor venga hoy por nosotros. O puede también que nosotros hoy vayamos a Él. No lo sabemos. Tú no sabes el día y ni la hora. Ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Como ninguno de nosotros sabe el día y la hora en que habremos de partir de este mundo. Pero en cualquier de las dos situaciones, la Biblia dice que procuramos serle agradables. Yo quiero hacerte una pregunta ahí donde estás sentado. Y es, ¿tú estás procurando ser agradable a Dios? ¿Estás procurando serle agradable? ¿Estás procurando que tu vida sea una vida que honre al Señor? Ahora, la Biblia dice que aquí hay tres palabras que quiero, o dos eventos que quiero contarles. El primero de ellos, la Biblia nos habla de una palabra rapto. Aquí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, seremos arrebatados. Quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo segundo, que la Biblia habla de las bodas del Cordero. Y quiero hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros? La Biblia dice en este pasaje que seremos arrebatados. La palabra rapto, que significa tomar por sorpresa. Tomar por sorpresa. Nosotros como cristianos, la venida del Señor a la tierra va a ser en dos etapas. Va a ser en una etapa invisible y va a ser una etapa visible. La etapa invisible es lo que la Biblia llama el rapto en este pasaje. Y la etapa visible es lo que la Biblia llama la segunda venida. Ahora les voy a hablar un poco más de esto. Pero el rapto es el tiempo en el cual el Señor vendrá sin dar aviso a nosotros. Sin dar aviso. La Biblia no habla de señales. Por eso la profecía bíblica es tan interesante. Porque la Biblia señala. La Biblia tiene más de 30,000 versículos. De esos 30,000 versículos, aproximadamente el 30% son profecías. Y de ese 30%, de esas 10,000 profecías más o menos que pueden haber en la Biblia, se ha cumplido más del 95%. Hace poco, con la elección del Papa, muchos citaron a Nostradamus y muchos citan a profetas antiguos, una profeta, por ejemplo, una visión, más bien una, ¿cómo diríamos? Como una mujer que tuvo visiones en la India, y muchos citan personas que en algún momento han hablado acerca de las señales del fin del mundo. Pero la Biblia habla acerca de todo lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo como señal de la segunda venida de Cristo. No del rapto, sino de la segunda venida de Cristo. No sé usted, pero la Biblia hace más de 2,000 años señaló que en estos tiempos finales y como un evento único
en la historia de la humanidad se iba a constituir una nación. Y eso ocurrió en el año de 1948, con la creación del Estado de Israel. Eso nunca había ocurrido en la historia y fue el cumplimiento de una profecía bíblica. La Biblia, el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, dijo que habría terremotos, pestes, hambres y enfermedades, pandemias en todo el mundo como señal de su venida. Yo no sé si usted lo sabía, pero hasta 1910, 1920, o lo voy a decir más bien en estos términos, en estos últimos 100 años han ocurrido más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Porque Jesús dijo que sería una señal del final de los tiempos. Las enfermedades, las pandemias como la que vivimos hace 5 años, pero las enfermedades que se han vuelto, que se han ido por todo el mundo, se han esparcido por todo el mundo. El profeta Daniel dijo, la ciencia aumentaría. En los últimos 50 años ha habido más avances tecnológicos que en toda la historia de la humanidad. Hace un poco menos de 100 años, un viaje a Europa tardaba 3 meses en barco. Ahora puedes llegar a Europa en 8 horas. Y así podría hablar de muchas profecías que señalan, no tengo mucho tiempo para compartirlas todas, pero la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Ahora Jesús dio todas estas señales de su segunda venida, no del rapto. No hay señales del rapto. El rapto es un suceso en el cual Jesús viene por su iglesia y la toma por sorpresa. Cientos, miles de personas alrededor del mundo desaparecerán. Y entonces, ¿sabe cuál va a ser el sentir de muchos o el decir de muchos? Los extraterrestres. No, los extraterrestres se llevaron a los escogidos. De hecho, hay una gran secta en los Estados Unidos que estaba esperando un gran rapto de parte de los extraterrestres para el año 2016. Y si usted nota en los últimos años, muchas de las películas que están saliendo en Disney, en cine, que están saliendo en Netflix, en las grandes redes HBO, etcétera, es acerca de que algo viene. ¿Sabe qué es lo interesante? Que lo que nos muestra es que lo que viene es algo malo. Algo malo. Por eso salieron películas como Día de la Independencia, películas como Distrito 9, películas, bueno, una cantidad de películas que dicen el hombre se tiene que preparar para una guerra contra algo que viene. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, el Señor cuando venga el rapto, ocurrirán 2 cosas. La primera de ellas, en la tierra, en el cielo, dice que ocurrirán las bodas del Cordero. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y los matrimonios judíos eran matrimonios que duraban aproximadamente 7 días. Así eran los matrimonios judíos, 7 días. No era como en la actualidad que hacen una fiesta una noche y se acabó. Si era una fiesta de 7 días, donde se gozaban, había comidas, había danzas. Por eso en Juan capítulo 2 se acabó el vino. Y Jesús, ¿qué llegó? Llenó unas tinajas que tenían aproximadamente entre 12 y 30 litros. ¿Y cuántas tinajas llenó el Señor? ¿Una? ¿Cuántas tinajas llenó? Llenó 6 tinajas. Tenía que ser vino para todo, para 7 días de fiesta y de celebración. Bueno, la Biblia nos enseña que habrán 2 cosas. En el cielo hay una celebración, pero en la tierra habrá un juicio. Y es una celebración en el cielo, las bodas del Cordero es una celebración en el cielo por 7 años, donde la salvación es gratis, pero las recompensas tienen un precio. Y la Biblia nos habla de 7, no menos de 7
recompensas, diferentes tipos de recompensas que Dios dará a hombres y mujeres que decidieron vivir para Él. 7 recompensas. Dios quiere que tú vivas para Él. Dígale que tiene al lado esto, dígale, Dios quiere que vivas para Él. Y eso Dios lo va a recompensar. Hay gente que dice esto. En una ocasión conocí a un hombre que me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, ¿por qué será que yo hago las cosas bien, trato de hacer las cosas bien, trato de buscar a Dios, amo a mi familia, trabajo, me esfuerzo, doy lo mejor de mí y a veces no veo recompensa, a veces no veo fruto? Pero está este hombre que es mal esposo, maltrata a su esposa, es un hombre que es desleal, es deshonrado, ha robado, ha hecho mal y mire, ahí está y feliz. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que si lo que tú has hecho, lo has hecho para Dios, Dios te lo va a recompensar. Así que no te desanimes si ahora no ves recompensa. Dígale que tiene al lado, no te desanimes. Porque Dios ve lo que tú haces. A veces nosotros nos cargamos, nos desanimamos porque la gente no nos reconoce. Pero Dios sí te reconoce. Y Dios va a recompensar lo que tú has hecho para Él en esta vida. Así que vive para Dios, no vivas para la gente, vive para Dios. Pero mientras en el cielo hay recompensas, la Biblia nos enseña que en la tierra habrá 7 años de una crisis global profunda. Y no solo la Biblia lo anuncia, sino que los científicos actualmente lo están certificando. Dicen que más o menos después del año 2030, 2040, 2050, la tierra no tendrá suficientes recursos para tantas personas. Dice que habrá muchas hambre, lo mismo que dice la Biblia. Habrán muchas enfermedades, habrá muchas muertes, muchas pérdidas. ¿Sabe qué sucede con nosotros los cristianos en muchas ocasiones? Que vivimos pensando mucho en nuestro futuro y en planificar nuestro futuro y eso es similar a cuando usted hace un viaje. Mire, esta vida es como cuando usted hace un viaje de vacaciones. Usted se lleva la nevera. ¿Cuánto lleva nevera a un paseo? Usted se lleva la lavadora. Usted se lleva la plancha. Algunos llevan la plancha. Iba a comentar algo sobre eso, pero mejor no. Pero a veces hay gente que, no, ¿usted qué se lleva? Lo necesario, porque usted sabe que ese viaje ¿qué es corto, es pasajero. Así es su paso por esta vida y mi paso es pasajero. Nosotros estaremos en esta vida 70, 80, 90 años. Es un tiempo corto. Imagínese usted diciendo, no, yo no voy a viajar porque yo amo mi nevera. Yo no viajo porque estoy enamorado de mi lavadora. Estoy obsesionado con mi plancha. Quiero mi almohada. Si hay gente que lleva hasta la almohada para un viaje, ¿no? Es absurdo, ¿cierto? Ahora pregúntese. Si su paso y mi paso por este mundo, por esta vida es corto, 70, 80, 90 años, ¿vale la pena estar apegado a tantas cosas? ¿Vale la pena estar apegado? Hay gente que está angustiada y ahí temerosa. ¿Sabe por qué? Por perder su trabajo. Y están angustiados ahí, atemorizados, aferrados a un trabajo. O peor aún, aferrados a un odio, aferrados a una amargura. Conocí el caso de una persona que fue en su lecho de muerte, que procuró hablar con uno de sus hermanos para pedirle perdón. 30 años sin hablarse con esa persona. 30 años de odio, de amargura, de dolor, para buscarle en el último momento de su vida y decirle, perdóneme. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido estar apegados a tantas cosas en esta vida cuando sabes que no te las puedes llevar?
¿En qué basamos nuestra autoestima? A veces las personas, en que tengo un carro, tengo un apartamento, tengo una moto, estudié una profesión. ¿En eso estás basando tu estima? Yo no conozco un entierro con trasteo. Sería, o el día que te vayas de este mundo vas a decir, bueno, mi última voluntad es quiero que me entierren con todos mis estudios, con todos mis diplomas, al estilo de los faraones. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros estamos de paso por esta vida. Nosotros estamos de paso por este mundo. Y un día iremos y nos encontraremos con el Señor. Por eso les decía, o nosotros iremos a Él, o Él vendrá a nosotros. Pero venga Él, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a hallar el Señor? Entonces, aquel joven, después de año y medio, un año, año y medio, llegaba a casa a encontrarse con la que iba a ser su novia, con su esposa. Y durante 7 días celebraban. Por eso la Biblia, esa es la razón por la cual la Biblia señala 7 años en el cielo y en la tierra, una diferenciación. En el cielo de gozo, de paz, de recompensa, pero en la tierra 7 años de angustia, de miedo, de desesperación, de temor. Y al cabo de esos 7 años, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que el Señor vendrá por segunda vez. Y será, el rapto es invisible, la segunda venida es visible. El profeta Juan lo señaló de esta manera cuando dijo, todo ojo le verá. Piensen esto, en la Biblia se escribió que todo ojo le vería hace más de 2000 años. ¿Cómo es posible que nosotros, hace 2000 años no era posible eso? Si hace 2000 años los eclipses, por ejemplo, ocurren a veces en Colombia, pero no se pueden ver en Europa. A veces en Europa, pero no se pueden ver en América. Hace 2000 años era imposible esto. Ahora es posible que eso suceda. ¿Y cómo puede ser posible? A través de la televisión. Ayer vimos la final de uno de los partidos más importantes que se celebran en el mundo, la Champions League, ¿cierto? ¿Y cómo pudo ser posible que un partido que estaba ocurriendo en Múnich, Alemania, pudiéramos verlo en el mundo entero? Más de 1.500 millones de personas vieron ese partido ayer. ¿Cómo puede ser posible? A través de la televisión, de la tecnología. La Biblia dice, todo ojo le verá. Y la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, dará final a lo que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que se va a desatar y que ya está ocurriendo, que ya se está provocando alrededor del mundo. Una guerra del mundo entero contra la nación de Israel. Hasta hace 3, 4 años eso era impensable, porque en la Segunda Guerra Mundial Israel fue víctima de casi un exterminio por parte de los nazis. Pero ¿sabe qué está ocurriendo en el mundo actualmente? Se está levantando un odio contra Israel. Se está levantando un odio a nivel global contra la nación de Israel, contra el pueblo de Israel, por lo que está ocurriendo en Gaza. No vamos a hablar de política ahora. Pero si estamos cerca a eso, las naciones del mundo rechazando y odiando a Israel. Mis hermanos, mis hermanas, el tiempo es corto, estamos cerca. Nunca antes como ahora habíamos estado tan cerca al cumplimiento de esto. Y es un llamado que quiero hacer a cada uno de ustedes. Y es el siguiente. Procura que tu vida sea agradable delante de Dios.
Dijo el apóstol en este pasaje, nosotros procuramos, estemos ausentes o presentes al Señor, serle agradables. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.